Muy buenas tardes a todas las personas que nos acompañan acá en la sala y también a las personas que se han unido virtualmente. Mi nombre es Montserrat Zagot, yo soy profesora de la Universidad de Costa Rica y soy también en este momento integrante del Consejo Directivo, el Comité Directivo de LASA, pero terminando ya mis funciones justamente en esta semana. Bienvenidas y bienvenidos a esta sesión presidencial que le hemos denominado Precariedad, Violencias y Posibilidades de Futuro en Centroamérica. Tenemos el gran honor de contar con la participación de Ana Silvia Monzón, investigadora de Flaxo, Guatemala, activista y comunicadora social, fundadora del programa radiofónico Voces de Mujeres, de Cecilia Mengíbar, quien se va a conectar, ya está conectada por medio de Zoom. Cecilia nació y creció en El Salvador. Es profesora Dorothy L. Meyer de Social Equities Chair en la Universidad de California en Los Ángeles y es la past president de la American Sociological Association. Tenemos acá también en la sala a Juliet Hooker. Juliet nació en una comunidad afrocaribeña en Nicaragua. Es Royce Family Professor of Teaching Excellence in Political Science en la Universidad de Brown. Voy a hacer unas palabras introductorias para este panel y también a dar alguna explicación sobre la mecánica. Yo les he pedido a mis colegas que por favor se tomen un tiempo, primero unos 10, 12 minutos, para hacer un diagnóstico, cuál es su visión de la situación actual en Centroamérica y luego una segunda ronda un poco más corta sobre qué opciones de futuro ven ellas, hacia dónde va Centroamérica, es posible ver alguna opción de futuro positiva y luego abriríamos la participación del público. Para hacer unas palabras introductorias sobre lo que me motivó a LASA a organizar este panel, es que Centroamérica es un territorio que tiene una larga historia de dominación colonial, lo que ha resultado en un racismo sistemático, prácticas históricas de desposesión y apropiación de tierras por parte de las élites y presencia de oligarquías de largo aliento caracterizadas por su perfil autoritario. Además, relaciones asimétricas, económicas, políticas y culturales con los poderes del norte global, que han convertido a Centroamérica en una región donde se han practicado experimentos sociales y políticos de dominación que han tenido un impacto profundo en la constitución de las diferentes sociedades. Después de un largo periodo de represión abierta, se firmaron acuerdos de paz y se acabó la guerra formalmente, pero no las condiciones que generaron la guerra. La transición fue hacia democracias electorales estricto censo, pero la mayoría de las sociedades se mantuvieron profundamente desiguales y los acuerdos de paz no eliminaron la tradición autoritaria que se quedó circulando en la arquitectura de los estados e incluso en el tejido social y con la persistente presencia de poderes de facto. Adicionalmente, el proceso de democratización rápidamente se combinó con la implementación de políticas de orientación mercantilista, neoliberales podríamos llamarles. Como resultado, las viejas asimetrías solo se han profundizado, convirtiendo a Centroamérica en una de las regiones más desiguales y de mayor precariedad del planeta. Así como también tenemos la explotación desproporcionada de los recursos naturales por parte de las élites, lo que además está provocando emergencias climáticas de grandes proporciones. Es importante destacar también que es parte de la constitución del tejido social que la exclusión social y las violencias perpetuas, al igual que una pandemia, generan poderosos sentimientos casi apocalípticos. Cuando no hay mucho que perder ni nada que ganar, la vida se vuelve una especie de ruleta rusa. Frente a estas condiciones se han producido 5 tipos de respuestas y con esto termino. La exacerbación de la violencia, el desplazamiento masivo de la población por medio de migraciones hacia otros países de la región y hacia Estados Unidos, el surgimiento de fundamentalismos religiosos como resultado de la búsqueda de la población de un refugio frente a la precariedad, el surgimiento también, por supuesto, de acciones colectivas que demandan transformaciones y, sobre todo recientemente, la reinstalación de los regímenes autoritarios.
De hecho, las nuevas crisis están ofreciendo justificaciones para la implementación de medidas represivas y nuevas formas de coerción social. Por ejemplo, El Salvador, Nicaragua y Guatemala, reviviendo incluso en algunos casos el repertorio represivo del pasado e imponiendo estados de excepción de diferente tipo, pero imponiendo siempre una bioaritmética de descartabilidad de cuerpos, particularmente de mujeres y hombres jóvenes, de personas empobrecidas y racializadas, pero también en algunos países de intelectuales, oponentes políticos, periodistas, dirigentes comunitarios, etc. Por supuesto, también han surgido importantes movimientos sociales, como por ejemplo el movimiento que llevó finalmente a la elección de la presidenta Xiomara Castro en Honduras. También las importantes manifestaciones del 2018 en Nicaragua, que fueron enfrentadas con una represión que se exacerba cada día. También se han visto manifestaciones importantes en Costa Rica y en El Salvador, pero Costa Rica, el último país que de alguna forma conservaba una tradición democrática de larga data, empezando también a debilitarse y a perderse. Entonces, en esta sesión se analizarán las condiciones estas, y yo pienso que es importante responder a preguntas tales como: ¿desde qué referentes se pueden plantear esperanzas de cambio para Centroamérica? ¿Cuáles son las vías más productivas para esos cambios? ¿Cómo se pueden articular las propuestas de los diferentes movimientos sociales dentro de un marco amplio de emancipación, si es que se puede? Voy entonces primero a darle la palabra. Vamos a empezar con Juliet, ¿te parece si empiezas? Vamos a empezar con Juliet, luego seguiríamos con Ana Silvia y finalmente con Cecilia. ¿Estás de acuerdo, Cecilia? Vas de tercera. Ok. Entonces, cada persona tiene alrededor de 10-12 minutos. Yo les hago una seña y luego continuamos con la siguiente. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Montserrat, por organizar el panel y por invitarme a ser parte de esta sesión, y gracias a ustedes por estar aquí al final de un día bastante largo. Voy a hablar en inglés porque los textos que voy a citar están en inglés y entonces sale más fácil. The charge we have been given today to speak about the conditions of inequality, precarity, and violence in Central America, but also the possibilities for the future and the horizons of equality, is a difficult one indeed, given the bleak situation in the region as a whole today. One might say that this is not new, that Central America is always in crisis. But it bears remembering why Central America has played such an important role in global colonial competition since the colonial era and in the imaginary of emancipatory movements beyond its borders. The region has certainly been marked by a long history of colonial domination and local oligarchical and authoritarian regimes committed to exclusionary and extractive visions of national development that have resulted in deeply unequal, racist, and unfree societies. But the region has also played a role disproportionate to its small size in the imaginary of various progressive struggles, because it has also produced emancipatory visions and struggles that have served as an inspiration to people elsewhere. It is precisely for this reason that the current conjuncture is so disappointing. Authoritarian regimes and military dictatorships swept Latin America beginning in the 1960s, as you all know, and in Central America much earlier, which in turn spawned movements for return to democracy and the rule of law. In Central America, these movements met with unyielding repression and refusal, and eventually turned revolutionary, which marked a decade of great hope for systemic political economic transformation toward distributive justice and equality. Yet by the early 1990s, these revolutionary movements had produced few revolutionary transformations, and the region quickly caught up with the Latin American-wide neoliberal turn. The end of the civil wars of the 1980s seemed to mark a moment when many countries in the region were forced to try to resolve the deep divisions and historical injustices that had marked its history via nonviolent means.
Now, to say this is certainly not to romanticize the electoral democracy of the 1990s, which was accompanied by the adoption of neoliberal economic policies that deepened capitalist hyperexploitation, nor to overlook the often superficial commitments to the redress of historical injustices represented by the Guatemalan peace accords or Nicaraguan multiculturalism manifested in regional autonomy for the Caribbean coast. But the end of the Civil War seemed to mark, or the civil wars of the 1980s seemed to mark an opening for civil society, for the press, for feminists, for Black and Indigenous activists. Yet the end of the civil wars was also an opening for narco groups and the violence associated with drug trafficking and other illicit enterprises, for greater cooperation with draconian US immigration policies and the militarized war on drugs, for the exploitation of neoliberal capital, etc. In this context, existing national parties and governments quickly lost whatever legitimacy had been conferred by electoral democracy because they were beholden to transnational and local capitalist and narco interests that rotted and eroded democratic procedures. In two collective research networks that I have been involved in, CARC, the Caribbean Central American Research Council, and RAYAR, the Anti-Racist Research and Action Network of the Americas, we have argued that taking Black and Indigenous struggles as our starting point changes how we think about the usual narratives of Central America's ongoing crises. As Courtney Morris argues in To Defend the Sunrise, Black Women's Activism and the Authoritarian Turn in Nicaragua, accounts of resurgent authoritarianism in Latin America need to grapple with how the state's history of anti-Black and anti-Indigenous dispossession has enabled continued authoritarian governance of racialized citizens and regions even after ostensible democratization processes. She argues that, quote, in response to these colonial activists, Black activists and community members have begun to engage in more radical forms of political critique against the state. In particular, they have begun to deploy the discourse of genocide and dispossession to describe their relationship to the Nicaraguan state. They argue that the experience of Black citizenship in Nicaragua is defined by being marked as disposable, and they identify the state's long policy of benign neglect, internal colonialism, extractive development, and social exclusion as a strategy for producing Black physical, mental, and social death, Black physical, material, and social death. This is not a critique of a single administration. Rather, the excesses and violence of the authoritarian Sandinista party state represent another temporal mode in the longue durée of anti-Black state formation and regional exclusion, end quote. A standpoint that privileges Black and Indigenous struggles thus puts the current crisis in Central America in a somewhat different light than nation-state-centric analyses. Without diminishing either the desperate society-wide conditions or the seemingly intractable conflict with political economic elites, this shift of the lens recasts the crises as more chronic, less acute than it appears to urban and middle, even working class Mestizo and Ladino groups. As my colleague Charlie Hale has argued, there is no historical moment since independence, for example, when Mayas in Guatemala have not been marginalized, impoverished, and disciplined by gratuitous state violence. There has been no moment, with the partial and limited exception of the Democratic Spring of 1944 to 54, with any serious prospect that political economic elites would do anything more than enrich themselves at the expense of the Maya majority. Throughout the region, Afro-descendant peoples have been subject to parallel forms of social suffering, with the added insult that they're represented as foreign, out of place, always insufficiently national, and therefore unrepresentative, and not as deserving of rights or state services, while they are, of course, disproportionately policed. In the face of this long-term structural racism, Indigenous and Black peoples have been in struggle for decades for some combination of equal rights, inclusion, and defense of their lands, ways of life, cultures, and languages, autonomy. Both sets of struggles, and especially those focused on autonomy,
always have proceeded according to a dual strategy. Make demands from the state, fend off racialized insult, claim rights using whatever means necessary, but without ceding their own identity-based political horizons, conceived by and for their communities, nurtured by their own social memories of struggle. In the era of neoliberal multiculturalism, they deployed this dual strategy with considerable success, occupying the spaces opened by the promise to grant rights to identity, territory, political representation, pushing beyond the preconceived limits of these rights, using the system against the system. But as we argued in the Rayar edited volume, Black and Indigenous Resistance in the Americas, From Multiculturalism to Racist Backlash, the successful rights-focused phase of Black and Indigenous mobilization for recognition, advancement, and redress that had been in place for at least 3 decades in Latin America had run its course. And a phase of dramatic across-the-board expansion of formerly recognized Black and Indigenous rights since the 1980s was coming to an end, and in some cases reversing. If one accepts that the expansion of rights was indeed an important, if short-lived transformation, then the question of how and why this reversal occurred is an important one. Then the question is how and why this reversal occurred. In contrast to analyses that center on the ostensible populism of figures such as Bolsonaro in Brazil, or on the appeal of the fascist, authoritarian, sexist, racist rhetoric to sectors of the population that feel left behind by globalization or neoliberal policies, we argue that the current right turn in Latin America and the US is the result of a potent politics of racial backlash against the expansion of rights made possible by the successful anti-racist activism of prior decades. This racist reaction is not only restricted to political and economic elites. Racist reaction appears to be a mass phenomenon, one that capitalizes on discontent among the middle or popular sectors with progressive governments, with the effects of neoliberal policies that have exacerbated inequality, and with corruption in the political party system as a whole. And so it's important then to trace the origins and manifestations of this backlash by disaffected sectors of dominant groups against hard-fought, but nevertheless hardly far-reaching gains. Contrary to left critics of so-called identity politics, then, the losses and anxieties produced by the failures of neoliberalism have been understood in racial terms. These varied sources of disaffection are being channeled via long-standing racism, sexism, etc., that are deeply rooted in social formations in the Americas. We argue that during the multicultural era, the struggle for recognition by Black and Indigenous movements focused first and foremost on making demands on the state. But perhaps this led them to neglect the reproduction of racism and the need to articulate Black and Indigenous demands with other actors and social movements. In this vein, another issue that is central to understanding the appeal of contemporary authoritarianism is the centrality of anti-feminism and the way that it traverses the political spectrum, such that it is not confined to right or left. As Cristina Awadala has argued, political cultures characterized by authoritarianism, populism, and anti-feminism are currently ascendant globally. To understand the resurgence of caudillismo, of authoritarian strongmen, and patriarchal models of leadership in Central America, we need not make essentialist arguments about calcified political cultures, but rather pay attention to the ways in which contemporary strongmen of various kinds are deploying patriarchal logics that provide rationales for the state's authoritarian patriarchal populism. In some cases, patriarchal authorities legitimize by appeals to religious beliefs and explicit alliances with various powerful Catholic or evangelical Protestant churches. The cult of the nuclear family, depicting the nation as a family, which presents the strongman as the grand patriarch who cares for the people, who are in turn infantilized and whose collective political agency is obscured. And the use of patronage and clientelism to maintain consent to growing authoritarianism.
In this way, feminists are positioned as enemies of the state who threaten social order, and state violence serves to reproduce, obscure, and enable ongoing gender violence. And part of what I'm trying to suggest by focusing, right, on the ways in which Black and Indigenous activism and feminist activism have both served as places where you could see rising authoritarianism before it manifested more broadly, is to say that Black and Indigenous activists have borne the brunt of ongoing repression in Central America in a way that is now, I think, becoming is being extended to other sectors of society, and that feminists have also been facing some of these same pressures. And part of what I think is important about the current moment is understanding the ways in which these figurations of the enemy allow for the legitimation of authoritarianism. And also to say that, you know, in this light, the struggles aren't simply for some sort of, you know, imported vision of liberal democracy or for electoral democracy, but for a more expansive account of who gets to have a say in what these countries become and who gets to construct the political projects that define these societies. So the struggle in Central America today, as it has been in the past, is not simply about whether or not there's electoral democracy, but about political projects that seek to envision emancipatory horizons for a range of subjects and people, especially those who have been and continue to be most marginalized. Thank you. Muchas gracias a Juliet. Recuerden que luego van a tener otra oportunidad si quieren hacer otra intervención. Ahora le doy la palabra a la compañera Ana Silvia Monzón. Buenas tardes. Para mí es un enorme gusto estar acá esta tarde. Agradezco a la doctora Montserrat Zagot, mi compañera ya de muchos años, de muchos espacios académicos donde abordamos la situación de Centroamérica, por la invitación a participar en esta tarde. Bueno, el panel que ella al que nos invitó se titula Violencias, Precariedades, y yo coloqué opciones de futuro entre interrogantes porque me parece que ahí es donde estamos viniendo y viviendo en Guatemala. Pues eso es lo que puedo decir. Yo quisiera empezar planteando. ¿No? Aquí. La mía. No, debe ser aquí, pero no pasa, no sé por qué. Entonces voy a exponer, porque no da. Bueno, no importa, está bien. Sí, atrás, ahora adelante. Sí. Ok. Bien, entonces los dos grandes ejes de violencias y precariedades, me parece. Bueno, ya Montserrat nos hizo un recuento, ¿verdad? Nos ubicó. Voy a reiterar entonces algunas cuestiones que tienen que ver con esas violencias y precariedades que tienen un carácter histórico, estructural, que tienen también un eje racista, sobre todo en países como Guatemala, donde podría ser más marcado, pero también en Nicaragua, también donde están los pueblos originarios, hay esa marca racista, misógina, por supuesto, militarista desde siempre y desde hace ya algunas décadas con la marca del crimen organizado.
Y esto pues resulta en jerarquías de clase, de género y raciales, en un trabajo esclavo que no se queda solamente en la colonia, sino persiste en condiciones de pobreza y pobreza extrema, en vidas que no importan, cuerpos que tampoco importan, en exclusión, en negación de derechos y represión. Cuando esta fotografía, digamos, creo que es importante plantear cómo nos remite a la historia. Esta situación de ahora, pues es una construcción histórica que Centroamérica ha vivido entre la dominación colonial y la dominación capitalista neoliberal, pues desde Estados Unidos y Europa somos un espacio que dentro de su geopolítica estamos ahí permanentemente invadidas, despojados, y reitero, con estas condiciones estructurales de misoginia y racismo. Con prácticas históricas de despojo, desposición y extractivismo, que ahora son conceptos que se están volviendo a plantear con mucha fuerza, pero eso es parte de la historia. La invasión española pues fue eso también, un despojo, una desposesión y un extractivismo, solo que ahora con otras características. Y esto fue dando lugar a este entramado de poderes expresados en oligarquías y burguesías emergentes que se basan en redes familiares a nivel centroamericano, que luego pues van planteando y también ya nos lo decía Montserrat, se van refuncionalizando estos entramados de poder. Y la marca de poder tiene que ver con la explotación y con ese trabajo esclavo que ha caracterizado sobre todo a Guatemala, con la discriminación, las desigualdades, las precariedades y las violencias. Centroamérica ha vivido en una encrucijada permanente desde la colonia. Es importante marcar que en el 2021 se conmemoró, se celebró, se cuestionó, dependiendo de dónde se ubicara cada quien, el bicentenario de la independencia y la fundación de las repúblicas. Pero desde finales del siglo XIX, ¿verdad? Y sobre todo en el marco de la Guerra Fría, esta fundación de las repúblicas, claramente cuando se hicieron muchísimas actividades en torno al famoso bicentenario, pues lo que veíamos realmente es que habían pasado 2 siglos, sin embargo, todas las promesas de la república no han sido cumplidas. Y desde finales del siglo XIX, Centroamérica ha vivido pues con esta marca de la influencia de Estados Unidos que tiene una influencia económica, militar, social, cultural y política en las dinámicas de nuestros países. Es cuando se crea las repúblicas bananeras que tienen una impronta que sigue hasta nuestros días. Recordemos que Estados Unidos es responsable de invasiones en Nicaragua desde finales del siglo XIX y primera década del siglo XX, en 1954 en Guatemala, en Panamá en 1989 y la más reciente en el 2009 en Honduras. Y cuando hablamos de invasiones, pues no solamente es una palabra, sino tiene unas implicaciones en las condiciones de vida y en esas opciones de futuro que me parece que siempre se van quedando como relegadas. Esos entramados de poder hegemónico entonces configuraron unas élites conservadoras, anticomunistas en el marco de la Guerra Fría, dependientes del mercado estadounidense y supeditados a los intereses geopolíticos de ese país. Esas estructuras y dinámicas, como hemos dicho, no son cosa del pasado, sino que están presentes hoy y están permeando el futuro. Por eso la palabra futuro me hace ruido. Ahora estamos viviendo unas especificidades en el contexto de la globalización neoliberal
desde la segunda mitad del siglo XX y las primeras décadas de este siglo XXI. Como uno de los efectos, la deslocalización de la producción vía las maquilas, la transnacionalización de los capitales, la nueva forma de acumulación del capital vía el capital financiero, los avances tecnológicos que fueron desplazando la mano de obra, la extracción de recursos naturales de nuestros territorios, que es constante, ¿verdad? Desde hace ya 5 siglos. En Centroamérica también el impacto de los programas de ajuste estructural y de profundización de la apertura de las economías, que también está relacionado con la demanda de mano de obra barata en Estados Unidos. Por eso las migraciones cada vez son más masivas, porque hay una relación dialéctica entre esa demanda de mano de obra y las condiciones de precariedad en nuestros países. Tenemos entonces que la situación y condición en Centroamérica pues tiene estos ejes, ¿verdad? De carácter estructural económico y de carácter estructural político e ideológico. No voy a abundar más ahí porque si no ya se me va a sacar la tarjeta roja. Pero sí quisiera detenerme un poquito en la migración para que veamos, ¿verdad? Cómo este no es un fenómeno de ahora, pareciera que ahora pues todo el mundo pone su atención en la migración. Sin embargo, las migraciones en Centroamérica son parte de la vida cotidiana, al menos desde el siglo XIX, cuando se instaura la reforma liberal. Hay un nuevo despojo de tierra, sobre todo en Guatemala, y siempre me refiero ahí por razones obvias, y esto provocó una migración temporal que es parte de la vida de generaciones y generaciones de familias, sobre todo indígenas del altiplano, que tienen que emigrar ya sea a las tierras del sur en Guatemala o a la frontera con México. Y esa pobreza que ha obligado a migrar también tiene que ver con la militarización en Guatemala y El Salvador, que es cotidiana y que en los años 60, 70, pues fue bastante visible. En las décadas de los 70 a los 90 fueron los conflictos armados, tanto en Guatemala como en El Salvador y también en Nicaragua, que produjeron otro tipo de desplazamiento, que era el desplazamiento por la guerra, con unas cifras realmente pavorosas de personas que fueron desarraigadas de sus lugares, que tuvieron que emigrar tanto a nivel interno como a la frontera con México, un poco a Honduras, que estaba menos conflictuada en ese momento. Ya en los años 90, cuando se firman los acuerdos de paz, son, digamos, procesos más formales, porque inmediatamente empiezan a tomarse medidas neoliberales, a liberarse las economías, y eso hace que aumente la migración económica. Mejoraron las condiciones políticas, más o menos, pero tuvo un impacto a nivel económico. Y luego ya se empezó a sumar también la migración por la violencia social. Entonces, cuando vemos la historia de Centroamérica, tenemos realmente una larga historia de violencias y precariedad. Y en el siglo XXI tenemos estos dramas sociales, como la cantidad de niñas, niños y adolescentes que emigran no acompañados, que tuvo un pico importantísimo en el 2014 y que no se ha detenido. Hay medidas más restrictivas a nivel migratorio y esto provoca separaciones de familias y está también generando, ¿verdad? muchos procesos que aún están pues aquí les quiero mostrar esta imagen, ¿verdad? De esas nuevas dinámicas migratorias con las caravanas que empezaron en el 2019 y que tuvieron también un impacto de todo tipo,
¿verdad? Porque es como una interpelación a los estados centroamericanos porque no están garantizando para nada los derechos de las personas. Y bueno, como ya tengo muy poquito tiempo, solamente plantear, ¿verdad? Que hay otras situaciones como lo que yo le llamaría el desastre climático ecológico, que también está teniendo un impacto severo en las condiciones de vida en Centroamérica. Aquí tenemos los efectos de sequías, de la minería a cielo abierto, que no es lo mismo que se lo digan a uno que cuando ya lo ve así, con esas montañas que las están prácticamente inutilizando. Entonces estamos hoy entre todos estos ejes que dejo aquí planteados, entre los intereses geopolíticos del capitalismo neoliberal que está provocando nuevos despojos y reconcentración de tierras, de bienes naturales que expulsan a las comunidades, sobre todo indígenas, y que no están permitiendo la reproducción de la vida, perdón. Estamos también en esos intereses geopolíticos con una mayor presencia de China y Rusia, que también es importante ya tomar en cuenta, y los efectos del narcotráfico y el crimen organizado. Esta crisis socioambiental que ya mencioné. Me voy a robar un minuto, Monse, solo termino. Estamos también con este eje de las condiciones sociales y estructurales que, como ya decía al inicio, se expresan en desigualdades, en discriminación, racismo y misoginia, en la violencia de todo tipo, tanto social como política, los femicidios, las desapariciones forzadas, que es un fenómeno que se ha venido agudizando en los últimos años y que sobre todo afecta a las niñas, niños, adolescentes y mujeres. La trata también, una mayor precariedad por el COVID-19 que vino a develar en todo el mundo, y Centroamérica no fue la excepción, las condiciones sanitarias para enfrentar una problemática como esta, y lo que ya planteaba de las migraciones. Y finalmente, el eje de la crisis del Estado, la política y la democracia, que se está expresando en los autoritarismos, militarismos, fascismos, en el establecimiento cada vez más visible de los grupos antiderechos que se basan en los fundamentalismos religiosos, y esto está provocando un retroceso en la garantía de derechos, la escasa. Ya decía Montserrat, incluso en Costa Rica, ¿verdad? Que le decía yo el otro día, bienvenida a Centroamérica, ¿verdad? Costa Rica, bienvenida a Centroamérica, porque son estos procesos que se están dando a nivel político, que Costa Rica había logrado de alguna manera paliar porque tenía institucionalidad, y la tiene todavía si lo comparamos con los otros países de Centroamérica, pero ya hay signos preocupantes de ese retroceso en la garantía de derechos. Hay una disputa por la memoria y la historia que me parece que es muy importante colocar, porque es una memoria y una historia recientes, pero estos grupos antiderechos que están vinculados entre sí, no son solo religiosos, sino también militares y políticos, están permanentemente colocando una narrativa que no corresponde con la realidad, y eso desmoviliza muchísimo. Y bueno, estamos ante democracias fallidas, tanto en forma como en contenido, como en un retroceso, ¿verdad? Una restauración conservadora que al menos en el caso de Guatemala se vive con mucha angustia. Por lo menos las personas de mi generación la vivimos con mucha angustia porque ya vivimos esos procesos en los cuales se fueron cerrando. Nunca es, o casi nunca, ¿verdad? Es de un día para otro. Esos son procesos largos. Y cuando sentimos, pues ya no tenemos espacio para la expresión, espacio para la movilización, mucho menos para la organización. En este momento, ¿verdad? Y cuando digo en este momento es de unos años para acá, del 2012 para acá,
se ha venido profundizando la criminalización vía los procesos de judicialización, que son las formas de represión, ¿verdad? Y aquí seguramente el caso de Nicaragua es el emblemático, pero los otros países están adoptando casi que el mismo guión, ¿verdad? La criminalización de la organización, la imposición de leyes anti-ONGs, el cierre entonces de esos espacios donde las personas se pueden organizar y expresar. Y en el caso de Guatemala, esto es una cuestión acelerada en este momento. Hay casi 60 personas que ni siquiera es que sean activistas o fueran activistas, sino que eran funcionarios y funcionarias del organismo judicial que tuvieron que salir del país, ¿verdad? Que están prácticamente exiliados. Entonces, lo voy a dejar ahí para después hablar algo de la esperanza. Muchísimas gracias a la doctora Ana Silvia Monzón. Y ahora le voy a dar la palabra en virtualidad a la doctora Cecilia Mengíbar. Adelante, Cecilia, por favor. Muchísimas gracias, doctora Zagot, por la invitación a este panel muy especial. Yo ya sabía que estando la doctora Monzón en el panel, ella iba a darnos un bosquejo amplio y entonces lo que voy a hacer yo es darle un poco de contenido al bosquejo esquemático que presentaron Juliet y Ana Silvia y también Montserrat, sobre todos los factores y todos los factores históricos y todo lo que se ha entrelazado en la historia de Centroamérica en cuestión de racismo, clasismo, militarismo, cambio climático, de todo lo que han estado hablando. Yo pensé, entonces yo quité todo eso ya de mi presentación y entonces me voy a enfocar en dar algo más concreto, un perfil de los efectos que ha tenido todo esto que han estado mencionando, en cómo esto se ha traducido en la vida de las personas en Centroamérica. Y entonces yo quería compartirles solamente 2 perfiles de Honduras y El Salvador, porque también iba a mencionar lo de la migración, claro, porque con un economista salvadoreño, William Pleites, estuvimos recopilando datos para compartir estos perfiles con la administración en Estados Unidos, porque en estos momentos está peligrando que no les redesignen el estatus temporario a hondureños y salvadoreños. Entonces nosotros preparamos estos reportes y de ahí yo pensé sacar información que está es información muy reciente para compartir estos perfiles, que es lo que vemos en el campo de todos lo que han mencionado ya mis compañeras antes. Entonces le voy a contar un poco de lo que está viviendo la gente en El Salvador y en Honduras. Y esto solo me enfoco en El Salvador y Honduras, pero por favor no estoy olvidándome de Nicaragua y de Guatemala, porque las condiciones son bien parecidas. La razón por la que me enfoco en estos 2 países es por cuestión de tiempo y también porque acabamos de hacer estos reportes. Por ejemplo, en El Salvador, más de un cuarto de los hogares viven en pobreza, 8.6 viven en extrema pobreza y 60% de los hogares no tienen acceso a vivienda digna. 10% de los niños menores de 5 años sufren de desnutrición crónica. La mortalidad infantil en El Salvador es de 16.6% por cada 1,000 nacimientos.
Y un dato muy importante es que 27% de la población de entre 15 y 29 años en El Salvador ni trabaja ni va a la escuela. 27% de personas entre 15 y 29 años ni trabajan ni van a la escuela. Este es un dato muy importante porque ¿qué pasa con esta población? Que no están ni en una ni en otra. Podemos hablar de eso después. La economía salvadoreña ya viene desde 1989 de no generar empleos formales necesarios para absorber la nueva población económicamente activa. 60% de la población económicamente activa en El Salvador está subempleada. Y en los últimos 25 años, la economía salvadoreña ha generado un promedio de 13,000 empleos anuales, pero hay 50,000 personas que entran al mercado de trabajo cada año. Hay un déficit enorme entre los trabajos que la economía genera y el número de personas que entran al mercado de trabajo. Menciono esto porque una de las soluciones que la vicepresidenta de Estados Unidos ha dado para contener la migración centroamericana que puede llegar a Estados Unidos es que se creen trabajos, por ejemplo, de una fábrica de yogurt. Ella sugirió para detener la migración. Pero las condiciones que estamos viendo son esmagadoras. Eso el sol no se tapa con un dedo. Todo esto en la situación económica, hay más detalles que tengo, pero les quiero, eso es solo un bosquejo rápido. Todo esto, de alguna manera, lo velan, lo tapan un poco la cantidad de remesas que El Salvador recibe de migrantes que viven fuera del país. En el 2022, las remesas llegaron a 7,000 millones de dólares. Y lo interesante es que a pesar de la pandemia, las remesas no bajaron. Incluso en el 2022 fueron 3% más altas que en el 2021. Y eso representa casi una cuarta parte del Producto Nacional Bruto del país. 95% de las remesas que llegan a El Salvador vienen de Estados Unidos. El cambio climático que mencionaron ya está destruyendo el país. El cambio climático no es algo que viene fuera, que ha llegado por no sé, de alguna parte, llegó al país. Esto, perdón, está muy entrelazado, un eje muy interseccional con todos los demás factores que ya se han mencionado aquí. Por ejemplo, los terremotos que sucedieron en El Salvador, el efecto tan grande que tuvieron, no fue los terremotos, pero ya el suelo estaba tan erosionado que el terremoto causó más deslaves de lo que hubiera sido simplemente, que hubiera causado simplemente hubiera sido el terremoto. De acuerdo al Banco Mundial, el impacto del cambio climático en El Salvador es bastante considerable porque el país pierde 215 millones de dólares anualmente debido al cambio climático. Algo que también quiero mencionar, que está relacionado al auge del autoritarismo y de los nuevos líderes autoritarios en la región, es que El Salvador ha recibido mucha atención en los últimos años porque el presidente de El Salvador ha mencionado que ha controlado la violencia, ha controlado el crimen, pero, y sí, las muertes violentas en El Salvador han bajado en los últimos años de 35 homicidios por 100,000 personas a 7.8%
en el 2022 a 7.8%. Por cada 100.000 habitantes. Una baja bastante grande. Pero se han empezado a acelerar y a incrementar las desapariciones que El Salvador ya tiene. Durante la guerra fue una característica del terror de Estado, y ahora las desapariciones han empezado otra vez a subir. Las desapariciones no son contadas en las estadísticas de homicidios, pero están ahí y ocurren todos los días. También creo que Juliet mencionó, o una Silvia, no sé quién, mencionó el clima que viven de terror que vive la gente. Por ejemplo, periodistas, investigadores, investigadoras que presentan datos objetivos sobre las condiciones del país. Muchos han tenido que salir del país. Es más, el periódico El Faro, el principal periódico independiente en El Salvador, ha tenido que salir y está ahora, tiene sus operaciones desde Costa Rica. También han salido investigadores que, por ejemplo, que llevan estadísticas de la violencia y que están reportando las desapariciones, también han salido a Costa Rica. Entonces, este clima de seguridad que supuestamente se ha creado tiene otra cara, una cara que tiene una memoria muy fuerte a lo que el país pasó durante la guerra. La UCA, por ejemplo, reporta que en el 2022 hubieron más de 1,000 muertes violentas y casos de desapariciones. En ese momento en El Salvador hay más de 86,000 personas detenidas sin ningún cargo. 61,000 de estas personas han estado detenidas desde este régimen de excepción que está viviendo el país. La pandemia también ha amplificado muchos de estos efectos. En Honduras, voy a ser no me voy a extender mucho para poder tener espacio para una conversación más amplia sobre esperanza y el futuro después. En Honduras, el cambio climático es un factor muy, muy serio, porque de acuerdo al índice global de riesgo climático, Honduras está en el segundo lugar de países con más alto riesgo de vulnerabilidad al cambio climático. Honduras pierde cada año más del 3% de su Producto Interno Bruto causado por cambio climático. Los huracanes, de nuevo, los huracanes no simplemente suceden, los huracanes vienen a amplificar o se han amplificado. Los efectos de los huracanes y de todos los desastres climáticos se amplifican, como lo decía Ana Silvia, por las otras condiciones estructurales que vemos en esta región. Los huracanes ETA y OTA en Honduras, por ejemplo, causaron unas pérdidas de más de 52 millones de lempiras. Y el huracán Julia causó daños similares. Honduras es uno de los países más pobres del hemisferio occidental. Antes de la pandemia, el país, 71.5% del país vivía en la pobreza, 25% en extrema pobreza y 46% en pobreza relativa. 60% de los hogares en Honduras padecen de pobreza multidimensional, lo que quiere decir que tienen altos niveles de pobreza en por lo menos 4 indicadores de pobreza.
18.7% de los niños hondureños de menos de 5 años sufren de malnutrición crónica y, bueno, como en El Salvador, las remesas que reciben, que vienen más que todo de Estados Unidos a Honduras, tienden a nivelar un poco, a esconder un poco estos índices. Honduras, en el 2022, Honduras recibió más de 8,000 millones de millones de dólares en remesas, que representa casi el 18%, que representa casi más del 27% del país, del Producto Interno Bruto del país. Honduras tiene uno de los Dos minutos, problemas. Cecilia. Ya casi, ya. Minutos. Ya. Bueno, ya solo cierro con que Honduras tiene uno de los problemas de subdesempleo más altos de la región, con 68% de su población subempleada. Bueno, yo puedo continuar, pero ahí paro para que podamos hablar de otras cosas. Pero quería darles algo con lo que vive la gente dentro de este marco que ya ustedes presentaron antes. Y ahí paro. Muchas gracias, Cecilia. Te quedaban 2 minutos, pero bueno. Quisiera ahora pasar a la segunda parte, ahora sí muy brevemente, para luego poder darle oportunidad a las personas del público, que cada una de las colegas en 3 minutos, si es posible, nos dijera si ve alguna esperanza de futuro y de dónde podría surgir esa esperanza de futuro positivo después de esta dramática situación que nos han presentado. Voy a cambiar el orden un poco también, entonces esta vez empezamos con Juliet, en segundo lugar Cecilia y en tercer lugar Ana Silvia. Bueno, yo pensé que cambiar el orden significaría que no iba a tener que ir yo primero, pero a ver, las opciones de futuro, bueno, lo que yo diría es que a mí lo que me dan esperanza son las visiones de una Centroamérica diferente que tienen los movimientos y los activistas que experimentan la mayor grande represión en este momento, los movimientos feministas, los movimientos indígenas, los movimientos afrodescendientes. También el periodismo que se da en condiciones en que han sido llevados los periodistas al exilio, los periodistas independientes que continúan reportando qué es lo que está sucediendo. Pero creo que lo que también tenemos que ver es que esto no tiene que ser una cuestión romántica, porque esta es la gente que está viviendo una represión agudísima, que está en muchos casos teniendo que haberse ido al exilio. O sea, el número de jóvenes en Nicaragua que ahora están en el exilio es increíble. Entonces, ¿cuál es el futuro de la región cuando los jóvenes están migrando y no se pueden quedar en el país? Y la otra cosa que quiero decir es que también hay una responsabilidad, la responsabilidad no es solo de ellos, es de todos, ¿no? Y que también pensando en esto, ¿qué significa para los que estamos fuera de Centroamérica? Por ejemplo, en los Estados Unidos creo que una de las cosas muy paradójicas es que han sido elementos de derecha que han sido los que, por ejemplo, han estado dando más atención a lo que está sucediendo en Centroamérica. Y esta es una cuestión muy difícil porque no se puede buscar alianzas con grupos en Estados Unidos que acá promueven políticas de exclusión y antimigrantes que afectan a los migrantes centroamericanos porque son los que tal vez ofrecen o están oyendo o ofrecen apoyo a grupos que en Centroamérica en este momento que buscan como buscar aliados fuera del
de los países en los que los espacios se están cerrando. Entonces creo que es importante que ser consecuentes con cómo estar en establecer estas redes de solidaridad para no apoyar proyectos en otros lados que tienen consecuencias negativas en esos contextos. Muchas gracias, Cecilia. Tus 3 minutos con algunas opciones de futuro. Sí, yo también creo que como Juliet mencionó, los movimientos sociales. Y una cosa que quería mencionar, que los estados en Centroamérica no son estados fallidos, son estados que cuando quieren, distribuyen, cuando quieren, implementan leyes. Solo fíjense en el contraste de implementar leyes en contra de la violencia de la mujer y leyes de aborto, por ejemplo, en El Salvador. Dos diamétricamente opuestas. En una la ley se implementa con toda la fuerza y en el otro ni se vuelve a ver. Estos estados tienen capacidad para hacer este trabajo. Y entonces yo creo que apoyar a los grupos por ejemplo, grupos feministas que han estado luchando, es por ellas que se logran pasar leyes, es por ellas que se logra darle visibilidad a esto. Y entonces yo creo que de muchas maneras se pueden apoyar, estando fuera del país y estando dentro del país, pero fuera del país, por ejemplo, se puede apoyar a estos grupos que están haciéndole ver a los estados lo que se necesita. Y también de parte de nosotras en la academia asumir una responsabilidad por apoyar a los grupos que están ahí haciendo este trabajo día a día para lograr tal vez no cambiar las condiciones estructurales, la situación estructural, pero por lo menos a mejorar un poco el efecto que tienen en la vida de las personas. Nosotros tenemos conocimientos y tenemos la capacidad de poder apoyar en el trabajo que hacen los grupos que están allá en Centroamérica. Y yo estoy pensando en los grupos feministas, pero hay muchos otros grupos ambientalistas y hay muchos otros grupos que los podemos apoyar desde aquí, con conocimiento y con lo que podamos. Ya, paro ahí. Un momentito. Yo sí había hecho mi tarea y había escrito algo relacionado con, con esas opciones de futuro, ¿verdad? Bueno, yo creo que es importantísimo en estas opciones de futuro, que las sigo colocando en interrogante, la resistencia de los pueblos originarios. Esa resistencia, creo yo, que en Centroamérica, pero es en todo el mundo realmente, nos ayuda a tener como un horizonte, nos ayuda a resignificar narrativas, nos está obligando, de hecho, ¿verdad? Porque estamos ante una crisis civilizatoria, no solamente es una crisis en Centroamérica. También creo que es importantísimo reconocer la organización y la movilización, no como quisiéramos, pero existe, de estudiantes, hay otro tipo de organizaciones que en el pasado fueron un poco más beligerantes, como los sindicatos o los partidos, que lamentablemente también han sido permeados por la corrupción, y eso también es necesario tenerlo en cuenta. Pero hay otros actores, como ya lo decía Cecilia, como las mujeres, la población LGBTIQ, que ayer veíamos un documental aquí mismo en LASA de una lucha importante en el marco del golpe de Estado del 2009. La población LGBTIQ muy politizada estuvo al frente y entonces creo que también es importante. Las y los migrantes.
las madres de migrantes, como en el pasado ante las desapariciones en el marco del terror de Estado en los años 70, 80, incluso 90, ahora también se están organizando y están haciendo acciones para buscar a sus hijos e hijas desaparecidos en la ruta migratoria. Y eso creo que también nos coloca ante otros sujetos, sujetas que están politizando, que están posicionándose, y eso creo que nos debe como también dar esa opción de futuro. Claro que la pregunta es, ¿verdad? Si esto alcanza para enfrentar la restauración conservadora, que es global, que no solo está en Centroamérica, que está arrasando con las instituciones, con los discursos, con las memorias, con las historias y por supuesto con los sueños de futuro. Estos sueños de futuro creo que es lo más complicado, que vivimos permanentemente en regiones como Centroamérica. Mantener la esperanza allí es muy difícil. Cotidianamente, cuando estás recibiendo solo noticias en las cuales hoy ya amaneciste con una libertad menos, con un espacio menos, con las personas que se están yendo al exilio, que ya lo hemos dicho aquí, son periodistas, son activistas, son defensoras y defensores del territorio. Es muy duro. Con académicas que ya no pueden hacer investigación. En Nicaragua está prácticamente cerrada esa posibilidad y es muy doloroso. Cuando las compañeros quieren seguir haciendo investigación, no pueden publicar con sus nombres porque se ponen en un gran riesgo. Entonces yo creo que personalmente no puede haber una academia sin un posicionamiento ético y político. Y yo creo que debe ser un llamado a que donde estemos, con las herramientas que tengamos, con la palabra, con el conocimiento, como ha insistido Cecilia, pero esto tiene que estar realmente muy claro, tiene que tener un horizonte ético, porque no, si de otra manera nuestra palabra entonces no llega a donde debe llegar. Así que creo que sí es difícil mantener la idea de futuro, pero pues la esperanza es lo último que muere, como dice el dicho, y esa esperanza es la que tenemos que alimentar, como sea, para nosotras, nosotros y para los que vienen, ¿verdad? Porque las y los niños jóvenes son los que están esperando que les demos esa posibilidad. Así que desde acá, desde este espacio, yo creo y les invito, ¿verdad?, a que hagamos ese uso ético de nuestra palabra. Gracias. Justamente, ahora que Ana Silvia plantea esto, quería comentarles que yo me estoy hospedando en el Hotel Pinnacle. No sé cuántos de ustedes están hospedando allí. Y justamente cuando venía hacia acá, había una manifestación de trabajadores y trabajadoras del hotel fuera protestando por malas condiciones de trabajo y explotación. Y realmente les cuento que yo estando en un espacio como este, salí y vi a los trabajadores y trabajadoras en el hotel donde yo me estoy hospedando, donde dejando nuestro dinero. Salí, hablé con algunos de ellos, me dijeron que desde la pandemia para acá la situación ha sido dramática y que los costos de la pandemia se los han trasladado a ellos. Y bueno, no tuve más que unirme al picket line, así es que allí estuve un rato en la marcha con los trabajadores y trabajadoras, pero quiero también plantearlo públicamente y lo haré llegar también a las autoridades de LASA para que en el futuro haya alguna revisión, por lo menos, de los hoteles y de las relaciones laborales y del tipo de contratos que se establecen antes, digamos, de contratarlos para este tipo de eventos. Entonces quería comunicar a ustedes acá. Bien, tenemos el espacio abierto, nos quedan como 17 minutos, 18 minutos. Podemos entonces recibir sus preguntas, comentarios y pasaríamos luego a las respuestas de las colegas. Adelante, por favor. El señor allá atrás, ¿cómo se hace? ¿Le llevas el micrófono? Okay.
Hola, mi nombre es Saúl León. Tengo una pregunta para Cecilia y es específicamente sobre El Salvador. Se dice mucho de la derecha y de la radicalización, pero yo creo que se está fallando en analizar lo que hizo el gobierno del FMLN en los 10 años que estuvo en el poder, de qué pasó con el caso de los sindicatos, de los trabajadores, de la clase trabajadora. Y aquí no estoy yo haciendo leña del árbol caído, no quiero que se entienda lo que estoy diciendo acá, pero siento que se tiene que decir la verdad de lo que se dio y sobre todo viéndolo desde un punto de vista desde El Salvador, de estando en El Salvador, no estando aquí, digamos, en Estados Unidos, en academia, en otra situación, incluso como migrante, sino como estando en El Salvador. Entonces, el caso de los sindicatos, en cierta forma se reprimió la protesta, el FMLN, digamos, se apropió muchas veces de su política de la protesta. La Universidad de Salvador, por ejemplo, que históricamente ha sido un lugar donde ha sido como una baluarte de oposición y de producción intelectual. Así para mí está como debilitada su función, al igual que por ejemplo la UCA, el gobierno tiene una guerra permanente contra la UCA, no sé si que lo sabían eso, pero el gobierno está básicamente, el mismo hostigamiento que le dio al Faro se lo ha dado también a la UCA. Entonces, mi pregunta aquí es el hecho de cuál es la respuesta, porque el poder, solo en el poder se puede hacer un cambio, o quizás no. Entonces, ¿cuáles son las opciones, digamos, de la izquierda hoy en día? ¿Está todo limitado solo a todos estos grupos de sociedad civil? Porque sí pueden hacer diferencia, pero en realidad el cambio va a ser cuando se llegue otra vez al poder y se implementen políticas públicas que en realidad cambien todas estas condiciones que se han estado exponiendo acá. Entonces, ¿cómo ve aquí a futuro el rol de la izquierda en El Salvador? Quizá ya no manifestándose a través del FMLN, porque es una figura ahorita que quizás va a quedar, no sé, no soy Nostradamus, pero para los libros de historia nada más, como análisis del FMLN histórico, pero quizás como una opción electoral potable en este momento, sería muy ingenuo al pensar de que tiene alguna opción de volver al Ejecutivo, por ejemplo. Entonces, Gracias, quizás desde ese... Vamos a ver si las otras personas... Sí, gracias. Perdón, esa es más que todo mi pregunta, nada más. Gracias. Gracias, perdón, pero para darle oportunidad a alguien más, por favor. Muchas gracias por sus presentaciones. Realmente fue muy instructivo. Yo quisiera hacer dos comentarios breves. El primero tiene que ver con algo de la experiencia que nos contó Juliette. Durante el último año he estado participando en una plataforma de organizaciones indígenas y afro de Centroamérica. Y hemos también ido construyendo un intercambio educativo con el archipiélago de San Andrés y la isla de Providencia en Colombia, pues por los vínculos culturales que ahí existen. Y esa experiencia ha sido muy interesante para entender que hay un deseo enorme de intercambio y de construcción de procesos propios, en donde las organizaciones están muy interesadas en conocerse, hablar, construir, avanzar, aprender y continuar sus luchas. Y eso ha sido muy interesante, creo que es importante para las ciencias sociales, para nosotros, académicos, académicas, entender que es importante nutrir esos procesos, ¿verdad? Que son más horizontales. Y bueno, yo quería mencionar ese punto. Y el segundo es algo que mencionó Cecilia, que yo lo he sentido en este proceso, que es una interpelación a las ciencias sociales también, en evitar el extractivismo académico, hacer otro tipo de ciencia social más colaborativa, más dialógica, más decolonial, ¿no? El término es lo de menos, pero sí sentirnos que tenemos y podemos hacer una contribución, ¿verdad? En esos espacios.
Entonces yo quería simplemente mencionar esa experiencia y las dos dinámicas. Muchas gracias. Vamos a tomar un par de preguntas más y luego le podemos dar la palabra a nuestras compañeras. ¿Alguien más? ¿Algún comentario o pregunta? Compañera Juan. Bueno, sí, simplemente la idea de que quizá podemos encontrar esperanza en esos niños migrantes con una resiliencia increíble que llegan hasta arriba solos, o en lo que decía la doctora, cuando hay un conflicto en Centroamérica, la migración interna ha sido importantísima y bueno, me parecen dos detalles importantes. Creo que la compañera acá adelante. Vale. Y en el Zoom también tenemos una pregunta. ¿A dónde? Por Zoom En el también Zoom. tenemos una pregunta. Hola, muchas gracias otra vez a repetir lo que todos antes han dicho. Me gustaría preguntar esto en español para yo también practicar. Me llamo Catherine y identifico mucho con lo que ustedes han dicho sobre el futuro y cómo ustedes localizan esperanza para el futuro en movimientos y en comunidades que existen ahora. Me gustaría escuchar más qué piensan ustedes y si podemos hablar más de materialmente qué se necesita para construir ese futuro, qué tenemos aquí ahorita que podemos llevar, pero también qué tenemos que no podemos llevar en ese futuro. Muchas gracias. Parece que hay una persona por el Zoom que quiere hacer una pregunta, así que le vamos a dar la palabra. Hola, buenas noches. Gracias por esas presentaciones. De verdad que un panel de lujo. Soy de Colombia. Tenemos la misma situación con las remesas. Es después del petróleo el segundo ingreso del país. Y obviamente, digamos, la pregunta va en colectivo para la que la quiera responder. Y es este vínculo que hay, ¿no? Entre la migración despolitizadora, porque la gente que está saliendo no es solamente para sacarlos, sino para romper todas estas iniciativas sociales que ustedes mencionan, esta oportunidad de participar, de organizarse, de tener agencia, y que a la vez es funcional para los países del norte global que necesitan necesitan gente allá, y además de eso, pues es la misma gente que está financiando con remesas los países centroamericanos y latinoamericanos en general. La pregunta es eso, ¿cómo superamos ese ciclo de violencia despolitizadora? Para nosotros, ejemplo, en Colombia, los países centroamericanos son casi que un ejemplo de resistencia. Siempre los tenemos como espejo, como presente, como inspiradores. Entonces, ¿cómo rompemos ese ciclo de violencia despolitizadora? Sería, digamos, como la pregunta central. Muchas gracias a la compañera que hace la pregunta. ¿Puedo tomar una más para luego pasarle la palabra a nuestras colegas? Sí, solo una muy breve ahí, con lo que decías de sumarnos a un picket line. Ahora en la USAC, la universidad más grande de Centroamérica, lleva un año y lo que escuchábamos de estar cerrada la USAC en resistencia y lo que escuchábamos en Nicaragua. Entonces, creo que no sé si LASA ha hecho un comunicado. El otro día fui al chapter, de la sesión de chapter, y hay muy poquita gente, pero entiendo que todavía no se ha hecho nada. Entonces, es un ejemplo, pues, porque yo creo que si no se ha hecho, que hay que hacerlo ya y hacerlo por las vías ya que estamos acá y no sé si, sé que todos tenemos múltiples identificaciones, no solo como investigadores en la academia, pero bueno, solo una propuesta ahí. Muchas gracias. Bien, voy a empezar ahora esta vez dándole la palabra a Cecilia, luego a Ana Silvia y luego a Yuli. Gracias, doctora Zagot. Sí, la primera pregunta sobre El Salvador, que los partidos, que el FMLN o algún otro partido, yo aquí voy a hablar desde una posición de ciencias sociales, sociológica, con mi colega economista, recogimos información, datos. Entonces, no necesariamente vimos qué partido político estaba en la presidencia o qué partido político hizo algo. Lo que estamos viendo es una trayectoria
William escribió un libro sobre los últimos 200 años de la economía salvadoreña, que tampoco no se enfoca en comparar partidos políticos en el poder, sino que estamos viendo tendencias amplias, y eso es lo que presenté, los datos que estamos viendo en este momento. Entonces, no sé qué, yo no soy politóloga, yo no podría analizar qué partido político podría entrar al poder para poder cambiar la situación, porque no tengo esos datos, y entonces a eso me limito. En cuestión, la otra pregunta sobre la responsabilidad de académicos y académicas, eso me parece muy importante, porque esa responsabilidad no solamente es responsabilidad de académicos y académicas que estamos fuera del país también, que podemos aportar conocimiento, que podemos aportar recursos, conexiones, que podemos hacer no cambios estructurales profundos, pero por lo menos apoyar de la manera que podamos a los grupos que están haciendo trabajo ahí ahora. Y eso es lo que me parece que tenemos que reconocer y trabajar en eso. Unirnos a apoyar en lo que, con lo que necesiten. Me limito ahí porque yo sé que Juliet y Ana Silvia van a contestar las otras preguntas. Muchas gracias, Cecilia. Ana Silvia. Sí, gracias. Bueno, yo creo que las situaciones en cada país de Centroamérica, si bien comparten algunas características, pues también tienen sus especificidades. Tenemos desde una Panamá también muy compleja, que casi siempre en nuestro imaginario sociológico Panamá no aparece, pero ahí está, con problemáticas muy que tienen que ver con el crimen organizado, con la trata, con la migración recientemente, y bueno, con otra serie de situaciones, a una Costa Rica con este deterioro que no es de ahorita, ahora es cuando se está sintiendo más. Tenemos a una Nicaragua que nos duele muchísimo, ¿verdad? Es decir, no voy a decir datos ni cifras ni eso, pero sí decir que duele muchísimo por las implicaciones que tiene el cierre de los espacios académicos, y yo creo que ahí sí tenemos una responsabilidad, y gracias por traerlo al compañero, porque creo que las universidades públicas están bajo acecho en todos lados, y en la región centroamericana esto todavía es más grave. En la Universidad de San Carlos de Guatemala, que es la primera universidad, 1676 fue creada. El año pasado hubo un fraude que llevó a un rector que es narco, así, ¿verdad? Con sus letras, de manera fraudulenta, y pues ya va un año y no hay forma, no hay resistencia. Y me quisiera referir a la cuestión de la resistencia, porque como decía la compañera de Colombia, creo que preguntó, ¿verdad? ¿Cómo hacer? Yo creo que esa es la pregunta del millón, y que en este momento hay tanto cansancio, porque la represión cansa, porque es la represión y es las condiciones de pobreza, porque que seamos académicos o académicas, eso no significa que tengamos los recursos para vivir. Es bien difícil sobrevivir en estos países, porque la informalidad también nos alcanza a quienes trabajamos en la academia, ¿verdad? Entonces, muchas veces tenemos estas ideas un poco alejadas de la realidad, pero creo que sí es importante sacar reservas, ¿verdad? De fuerzas, y mantener como esta resistencia, sí, pero pasar también a otras formas, a otras expresiones. Y creo que lo que plantea el compañero es importante. Toda voz que se alce, toda voz que se puede escuchar es importante. Y eso creo que le da pues también a las compañeras, compañeros que resisten más fuerza.
Solo quiero poner el ejemplo del ZUCA, que en Costa Rica hubo una reunión del Consejo Superior de Universidades Centroamericanas hace un mes más o menos, y ahí hubo una acción de estudiantes de Costa Rica que cuestionaron a este señor que dice que es rector de la universidad, y eso le dio mucha fuerza también a los estudiantes en Guatemala, ¿verdad? Porque decir, bueno, no estamos solos, hay alguien que sí está, que está conectado con nosotros. Entonces yo creo que sí hay siempre algo que hacer y pues no sé, hay inventar algo para que algo así como un jarabe de esperanza para poder tomar todos los días, ¿verdad? Y tener las formas de enfrentar esta situación. Gracias. ¿Hablas desde ahí, Julie? Sí. Bueno, algo que yo quisiera decir, aunque la pregunta sobre el FMLN fue sobre El Salvador, creo que algo que tenemos que ver es que en muchos casos lo que vemos, parte de la historia reciente en Centroamérica es que la represión o el desgaste de ciertas instituciones no viene solamente de gobiernos de derecha, pero también de izquierda, ¿no? Y esto es algo que hace más complicado el análisis, pero que es un hecho. Y que tenemos que tomarlo en cuenta. En cuanto a la pregunta de que qué podemos llevar y qué no debemos llevar al futuro, que me gusta mucho, creo que algo que no podemos llevar es o sea, es un legado, este patrón de que ha existido de que, por ejemplo, no tener una visión interseccional de las luchas. Entonces, y pensar que podemos relegar ciertas cosas a una segunda escala para cuando ganemos, vamos a ver el problema de género. Cuando ganemos, vamos a ver este problema del racismo. Y eso no se puede. Yo creo que, y esto fue algo que, por ejemplo, se ve en la resistencia de y los conflictos entre los jóvenes que estaban resistiendo en Nicaragua, y los conflictos acerca de cómo vamos a organizarnos, quiénes son las personas que los medios identifican como los líderes, cómo hablamos de los problemas del sexismo, de la misoginia. Entonces yo creo que eso es algo que tienen que romperse, esos patrones. Pero algo que sí podemos hacer en cuanto a algo concreto y material, yo creo que es apoyar en lo que se puede, por ejemplo, a los académicos centroamericanos, los que estamos acá, cómo hacemos cosas para apoyar a la academia centroamericana en este momento. También, como bien decía Miguel, cómo hay maneras creativas de apoyar a movimientos y activistas que no los pongan en peligro, porque eso es crucial, ¿no? ¿Cómo podemos ser creativos en apoyar a la gente y ayudarlos sin exponerlos a más violencia y más represión? Bueno, creo que no sé cuál será el jarabe de la esperanza, pero lo que sí pienso, pensando en estas generaciones que sí vivieron momentos de cambios importantes, de que tal vez hubo momentos en que también se pensaba que no iba a ser posible y fue posible. Entonces, volverá a ser posible. Gracias. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a todas y todos ustedes. Muchísimas gracias a mis colegas panelistas por la invitación. Muchísimas gracias a la profesora Cecilia Mengíbar que se conectó, que nos acompañó acá, y a las dos compañeras que están presentes. Y bueno, que tengan todas y todos ustedes muy buenas tardes, y a ver si encontramos el jarabe o la píldora o lo que sea de la esperanza. Buenas tardes.